Hay pérdidas que no se superan, se atraviesan. Y hay ausencias que no se llenan, se aprenden a llevar. La gente te dice, sé fuerte, ya pasará, el tiempo lo cura, todo tiene un propósito. Pero la verdad, cuando uno pierde a alguien que ama, el mundo se detiene. El pecho aprieta, la respiración pesa, los días se vuelven largos y las noches eternas. Y lo más duro es el silencio. Ese silencio que deja a quien ya no está. A veces la vida se rompe de maneras tan inesperadas, tan injustas, tan dolorosas, que uno siente que algo dentro también se quebró. Y es cierto, no es imaginación. Cuando uno pierde a alguien que ama, una parte de uno también se va con esa persona. Y sin embargo, estamos aquí, respirando, caminando, tratando de entender cómo se vive con un pedazo menos. He visto este duelo en muchas culturas, pero en Japón entendí algo que no está en los libros. Entendí la dignidad del dolor. En 2011, después del gran terremoto y tsunami, viajé a una zona donde familias enteras lo habían perdido todo, absolutamente todo. Casas, fotos, historias, raíces, hijos, padres. Recuerdo ver una mujer mayor, sola, frente a lo que antes fue su casa. No lloraba, no gritaba, no maldecía, simplemente recogía pequeños pedazos de madera, objetos rotos, fragmentos que parecían inútiles. Y yo, desde mi ignorancia latinoamericana, me acerqué y le dije, ¿puedo ayudarla? Ella levantó la mirada con una serenidad que me confrontó y dijo, no estoy recogiendo cosas, estoy recogiendo recuerdos, no quiero olvidarlos. Supe en ese instante que la pérdida no es algo que se supera, es algo que se honra. Nos enseñan que soltar es olvidar, pero no es verdad. Soltar no es borrar, no es dejar de amar, no es cerrar los ojos y fingir que no duele. Soltar es sostener la memoria sin que la memoria nos destruya. En Japón, cuando algo valioso se rompe, existe el arte del kintsugi. No tapan la grieta, no esconden la fractura, no buscan reemplazar lo roto, lo reparan con oro. La grieta se convierte en parte de la historia y el objeto, lejos de perder valor, se vuelve único. Así son las pérdidas en la vida. Uno no vuelve a ser el mismo. Uno se convierte en otra versión de sí mismo, más frágil, más consciente, más humano. La herida no desaparece, pero adquiere un brillo especial cuando logramos aceptarla. Pero aceptar no es fácil. Aceptar duele. Aceptar es mirar la grieta de frente y decir, esto pasó. No lo pedí, no lo esperaba, no lo quería, pero pasó. Y ahora me toca aprender a vivir desde aquí. El apego aparece porque sentimos que si soltamos, traicionamos la memoria. Que si reímos otra vez, estamos olvidando. Que si avanzamos, estamos dejando atrás. Y ese es uno de los mayores pesos del duelo. La culpa de seguir vivo cuando alguien que amamos ya no está. Culturalmente nos enseñan a aferrarnos, a no dejar ir, a sostener lo que sea por miedo a perderlo. Pero en la muerte, ese apego se convierte en una cárcel. Y no es justo, ni para la persona que se fue, ni para la persona que se queda. La mujer japonesa que recogía trozos entre escombros no estaba negándose a la realidad. Estaba eligiendo una forma digna de recordarla. Ella sabía que reconstruir no significaba olvidar, significaba honrar lo vivido, integrándolo al presente. Eso es aceptación. Aceptar no elimina el dolor, pero quita el sufrimiento, porque el sufrimiento es resistencia, y resistirse a lo inevitable solo prolonga la herida. Si has perdido a alguien, quiero que escuches esto con suavidad. No tienes que ser fuerte, tienes que ser honesto con tu corazón. La fortaleza aparece después, no antes. Primero viene el dolor, después la comprensión y solo al final llega la aceptación. Y aceptar no es decir ya no duele. Aceptar es decir, aún duele, pero puedo caminar con este dolor. Hoy empezamos este viaje juntos, uno profundo, uno humano, uno que no pretende sanar rápido, sino sanar bien, porque el amor que se fue merece memoria. Y tú que sigues aquí, mereces vida. Hay dolores que uno no sabe dónde ponerlos.
No caben en el pecho, pero tampoco salen en lágrimas. No caben en palabras, pero tampoco se van en silencio. Y así nace el duelo no procesado, ese que uno acumula porque la vida no dio permiso para sentir. En nuestra cultura nos enseñan a seguir adelante rápido. Sea fuerte, no llore, ellos quieren verlo bien. Ya pasó. Y uno intenta obedecer, pero el cuerpo no obedece, porque el duelo no sigue órdenes. El duelo no tiene reloj. El duelo es un territorio sagrado que exige ser habitado. En Higashi Matsushima, después del tsunami, escuché a un anciano decir algo que me cambió la forma de ver el dolor. La tragedia nos quitó muchas cosas, pero nunca nos quitó el derecho a llorarlas. Y pensé en nosotros, los latinos, que a veces confundimos llorar con debilidad. No es debilidad, es respeto por lo que se amó. Hay familias que pierden a alguien y parecen seguir funcionando como si nada, pero debajo de esa normalidad se esconde un corazón hecho trizas que no encuentra espacio para romperse, porque la casa exige que todo continúe como siempre. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Lo que no lloras, lo cargas. Y cuando cargas algo que no se lloró a tiempo, ese peso se convierte en apatía, en ira, en cansancio, en ansiedad, en silencio, en aislamiento. No se va, no desaparece. Se transforma y generalmente se transforma en algo que duele más. Si tú perdiste a alguien y no pudiste despedirte, quiero decir esto con mucho cuidado. No fue tu culpa, no fue falta tuya, no fue tu decisión, no fue negligencia de tu corazón. Fue simplemente la vida, que a veces llega sin aviso y se va sin permiso. El duelo mal acompañado se vuelve ruido interno. Uno se queda con preguntas que nadie puede responder. ¿Por qué no pude hacer más? ¿Qué habría pasado si yo hubiera estado ahí? ¿Por qué se fue tan rápido? ¿Qué hice mal? Y esas preguntas no buscan respuesta, buscan paz. El problema es que la mente no sabe dar paz, solo sabe buscar explicaciones. Y en ese intento, la mente se culpa. El duelo no te culpa. Tu corazón no te culpa. La memoria no te culpa. La vida no te culpa. La culpa es un invento de la mente para intentar controlar lo incontrolable. Y mientras hablo de esto contigo, quiero pedirte algo muy simple y muy humano, porque a veces uno recibe una palabra que lo despierta y lo sostiene. Si sientes que este mensaje puede aliviar un corazón que conoces, compártelo. A veces la gente no pide ayuda, pero la necesita desesperadamente. Y esta reflexión puede llegar donde tus palabras no han podido. Y si quieres seguir recibiendo contenido que toque la vida con profundidad, con verdad y con humanidad, suscríbete. No por mí, sino para que este espacio siga siendo un lugar donde pensar y sentir no sea un lujo, sino un derecho. Volvamos al duelo. Hay algo que descubrí después de muchas pérdidas personales y de observar tantas familias en Japón reconstruirse desde cero. El duelo no es el final. El duelo es el puente. Un puente entre lo que fue y lo que será. Un puente entre el amor que se vivió y la vida que continúa. Un puente entre lo que se perdió y lo que aún queda por construir. Pero para cruzarlo uno necesita permiso. Permiso para llorar, permiso para sentir, permiso para recordarlo, permiso para descansar, permiso para no estar bien. Si nadie te lo dio, te lo doy yo ahora. Tienes permiso para sentir todo lo que sientes, porque solo así se empieza a sanar. No olvidando, no suprimiendo, no haciéndote el fuerte. Sanando con honestidad. Y la vida, aunque se rompa, siempre deja algún bordecito desde donde volver a levantarse. Hay una fase silenciosa del duelo que casi nadie reconoce, pero todos sentimos en algún momento. La culpa por continuar. Culpa por reír. Culpa por volver a comer lo que nos gusta. Culpa por sentir un instante de alegría. Culpa por pensar en un futuro. Culpa por dejar de llorar por un día. Culpa por seguir con la vida. Es como si dentro de uno hubiera una voz diciendo, ¿cómo vas a estar bien si esa persona ya no está? ¿Cómo te permites sonreír? ¿Cómo vas a seguir avanzando? La culpa es el guardián del apego. No aparece para cuidarte, aparece para retenerte. No nos enseñan esto, pero es fundamental entenderlo,
La culpa aparece como un mecanismo emocional para intentar mantener viva una presencia que ya no está. Y así uno se queda atrapado en una contradicción dolorosa. Si sufro, siento que honro. Si avanzo, siento que traiciono. Pero ninguna de las dos es verdad. Recuerdo estar en Sendai hablando con una mujer que había perdido a su esposo en el terremoto. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando él murió, yo dejé de vivir. No porque quisiera, sino porque sentía que si yo vivía, lo abandonaba. Me quedé en silencio. ¿Qué palabra puede responder eso? Ella continuó. Un día, mi hijo pequeño me dijo, mamá, si papá pudiera hablar desde donde está, estaría triste de verte tan triste. Y esa frase me abrió los ojos. Ahí entendí algo. La culpa por seguir vivo no nace del amor. Nace del miedo a que si avanzamos el recuerdo se desvanezca. Pero el recuerdo no se desvanece. Lo que desaparece es el sufrimiento innecesario. Y aquí quiero que escuche algo con mucha atención, porque puede cambiar la forma en que llevas tu duelo. Seguir viviendo no es traicionar la memoria, es honrarla. Amar a alguien no significa detener la vida. El amor verdadero no pide sacrificios inútiles. El amor verdadero pide coherencia. Vive por lo que compartimos. No mueras por lo que perdimos. El apego es otra cosa. El apego dice, no avances porque si avanzas, me pierdes. Pero el amor dice, si avanzas, me llevas contigo. En Japón, cuando florecen los cerezos sakura, también caen rápidamente. Es un espectáculo hermoso y triste al mismo tiempo. Una metáfora viva de la existencia. Lo más bello de la vida suele ser pasajero, pero su belleza no disminuye porque termine pronto. La caída del sakura no se resiste, no se retiene, no se sostiene por la fuerza. Se suelta, se honra, se agradece, se contempla. La flor cae, pero el árbol sigue vivo. Y al año siguiente vuelve a florecer. Tú no eres la flor, eres el árbol. Y ese árbol no solo tiene permiso de volver a florecer, tiene la responsabilidad de hacerlo. Quiero que pienses por un momento en la persona que perdiste. ¿De verdad crees que su deseo sería verte atrapado en culpa, tristeza o parálisis? ¿De verdad crees que honras su memoria apagando tu propia vida? ¿No es más coherente con el amor vivido? Vivir con más conciencia, más presencia, más gratitud. En Japón aprendí que la vida no se honra desde la inmovilidad. La vida se honra desde el movimiento. Porque la existencia no es un monumento inmóvil, es un río que fluye. Cambia, avanza. Tú no traicionas la memoria al avanzar, la llevas contigo. No pierdes lo vivido, lo transformas. El apego quiere que seas estatua. El amor quiere que seas camino. Y cuando entiendes eso, algo dentro empieza a soltarse sin miedo. La aceptación nace no cuando deja de doler, sino cuando comprendes que puedes seguir caminando con ese dolor sin que te destruya. Hay pérdidas tan grandes que no solo dejan un vacío afuera, dejan un vacío adentro. El duelo no solo se lleva a la persona que amábamos, también se lleva la versión de nosotros que existía cuando esa persona estaba aquí. Y eso confunde, duele, desorienta. La gente cree que la pérdida solo afecta la emoción, pero no. La pérdida afecta la identidad. Un hijo pierde a su madre y ya nada en el mundo sabe igual. Una mujer pierde a su esposo y el futuro se vuelve extraño. Un hombre pierde a su padre y siente que la brújula interna se descompuso. Uno pierde a un hermano, un amigo, un abuelo, y la vida pierde un pedazo de historia. Es normal, no estás roto, estás cambiando. En Fukushima escuché a una psicóloga japonesa decir algo que me iluminó. Después de una pérdida, no buscamos volver a ser quienes éramos. Buscamos descubrir quién seremos ahora, porque lo que te pasa por dentro no es un retroceso, es una transformación, pero esa transformación duele porque uno no sabe quién es sin esa persona. Si era tu compañero de vida, ya no sabes cómo caminar. Si era tu sostén emocional, ya no sabes dónde apoyarte. Si era la voz que te guiaba,
ahora el silencio te queda enorme. Si era quien te conocía profundamente, ahora te sientes invisible. Si era quien te celebraba, ahora te sientes pequeño. Y empiezas a preguntarte, ¿quién soy sin él? ¿Quién soy sin ella? ¿Quién soy sin esa presencia que era parte de mi historia? No es que perdiste tu identidad, es que la identidad está mudando de piel. Y como toda transformación profunda, duele. Lo mismo ocurre en la naturaleza japonesa. El árbol que pierde sus hojas en invierno no está muriéndose, está preparándose para florecer de otra manera. Pero si uno mirara solo la superficie, diría, está vacío, está triste, está decayendo. No, está transformándose, así estás tú. No eres el mismo de antes y no tienes por qué serlo. La vida te tocó, te quebró, te cambió, y aunque eso duela, también es un territorio fértil. Es allí donde nace una versión más profunda de ti. Pero aquí viene el problema principal. Queremos seguir viviendo con la identidad antigua en un mundo donde esa persona ya no está. Por eso nada encaja. Por eso nada se siente igual. Por eso la vida parece ajena. Por eso los días se sienten prestados. No es depresión, no es ingratitud, no es falta de voluntad. Es que la vida te pidió cambiar y tú aún no has descubierto quién puedes ser ahora. En Japón existe un ritual llamado Otsuya, una velada donde la familia honra al fallecido en silencio, reconociendo dos cosas: lo que esa persona significó, lo que la familia tendrá que aprender a hacer sin ella. Ese segundo punto es el más difícil, porque uno no solo pierde al ser amado, pierde el rol que tenía al lado de esa persona. Y ahí empieza el verdadero duelo, el duelo contigo mismo. Déjame decírtelo con suavidad, pero con verdad. La persona que eras murió con lo que perdiste, pero una persona nueva está tratando de nacer y necesita que tú no la detengas. No te aferres a la versión antigua de ti. Esa versión estaba diseñada para un mundo que ya no existe. Ábrete a descubrir quién eres hoy, más consciente, más profundo, más humano, más sabio, más sensible, más fuerte, aunque no lo creas. ¿La pérdida te quebró? Sí. Pero ahora tienes la oportunidad de convertir esa grieta en un canal por donde entre luz nueva estás en un tiempo de reconstrucción interna. Como Japón después de cada tragedia, no reconstruyen para que todo quede igual. Reconstruyen para que todo quede más firme. Eso harás tú. Esa es tu tarea ahora. Y aunque duela, ese dolor es también una puerta. Una de las preguntas más dolorosas que he escuchado en personas que han perdido a alguien es esta: ¿cómo voy a soltar si olvidar me da miedo? Y lo entiendo. El miedo no es perder la memoria. El miedo es perder el vínculo. Sentir que si dejo de llorar, si dejo de sufrir, si dejo de pensar cada día en esa persona, entonces algo sagrado se rompe. Como si el dolor fuera la única forma de mantenerse unido. Pero ese es uno de los engaños más profundos del duelo. Confundir sufrimiento con amor. El amor no necesita dolor para seguir existiendo. El apego sí. En Yamadera, un templo japonés en lo alto de una montaña, encontré una inscripción que decía: lo que se va, no se pierde. Lo que se queda, no se ata. Y me quedé pensando toda la tarde, porque en Occidente solemos creer que lo que se va, se pierde. Y que lo que amamos, debemos atarlo para que no se vaya. Pero la vida no funciona así. La pérdida nos obliga a cambiar la forma de amar, no a dejar de amar. Cuando la persona estaba aquí, la amabas con presencia. Ahora te toca amarla con memoria. Cuando caminaban juntos, la amabas con palabras. Ahora la amas con silencio. Cuando compartían el día, la amabas con gestos. Ahora la amas con gratitud. El amor cambia de forma, pero no desaparece. Eso es soltar, dejar ir la forma, conservar la esencia. Lo que duele no es soltar a la persona. Lo que duele es soltar la costumbre de verla cada día, la costumbre de escuchar su voz, la costumbre de pedirle consejo, la costumbre de su presencia en tu rutina, pero la esencia, esa no se va.
Hay algo que quiero que entiendas con el corazón. No puedes perder lo que ya se volvió parte de ti. El amor que viviste sigue ahí, en tu forma de mirar, de caminar, de cuidar, de recordar, de sentir. Ese amor te moldeó, te transformó, te dejó algo del otro adentro. Y eso nadie te lo puede quitar. Soltar no es abandonar. Soltar no es renunciar. Soltar no es superar en el sentido frío que algunos quieren imponer. Soltar es permitir que el amor siga viviendo, pero sin cadenas. En Japón existe un ritual llamado Kuyo, donde las familias llevan objetos que pertenecieron a seres queridos para agradecerles lo que significaron. No los destruyen, no los ocultan, no los tiran, los honran, porque la despedida no es un acto de olvido, sino un acto de gratitud. Tú también puedes hacer tu propio Kuyo emocional. Agradecer lo que fue, honrar lo que significó, bendecir lo que dejó en ti y permitir que la vida continúe. Quiero decir algo muy importante. Con suavidad, pero con firmeza. Si no sueltas la forma antigua del amor, no podrás recibir la nueva. Y la nueva no significa reemplazar a la persona. Significa descubrir que puedes vivir de un modo distinto, más sabio, más profundo. Soltar no te aleja del amor, te acerca a la verdad. Porque el amor maduro no dice, quédate conmigo siempre. El amor maduro dice, aunque ya no estés aquí, sigo siendo gracias a ti. Y en ese momento, justo en ese punto de comprensión, la herida deja de sangrar y empieza a cicatrizar con luz. Hay un punto en el duelo, uno que llega sin aviso, sin fecha y sin ceremonia, en el que te das cuenta de algo que al principio parece injusto, pero después se vuelve liberador. La vida no se detiene porque tú te detuviste. El mundo sigue, el sol amanece, las estaciones cambian. La gente ríe, trabaja, discute, ama, se equivoca, y tú miras todo eso desde una especie de pausa interna que nadie entiende. Y ahí aparece la pregunta más difícil. ¿Cómo sigo yo? Porque seguir no es traicionar, pero quedarse a veces sí es dañarse. En Japón, después de los terremotos más devastadores, hay una costumbre silenciosa. Las personas se reúnen no para hablar del dolor, sino para reconstruir juntas. No esperan a que el corazón deje de doler para empezar. Empiezan y mientras reconstruyen, el corazón encuentra su propio ritmo. Comprendí entonces que la vida no se reconstruye desde la ausencia, sino desde la presencia que uno decide tener ahora. Tú no vas a olvidar, ni debes hacerlo, pero sí puedes recordar desde un lugar más sano. Hay dos formas de recordar. La primera te rompe, la segunda te honra. La primera te deja en el pasado, la segunda te permite caminar hacia el futuro llevando lo esencial contigo. La aceptación no es un final, la aceptación es un comienzo. Aceptar es decir, esto fue parte de mi vida, me dolió, me marcó, me transformó. Y aunque no lo pedí, hoy elijo vivir desde esta nueva versión de mí. Aceptar es limpiar la herida sin arrancarla, es mirar la ausencia sin que te deje sin aire. Es permitir que el amor siga existiendo, pero en una frecuencia distinta. La aceptación es el momento en el que el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Y quiero que escuches esto con mucha profundidad. No sigues adelante sin la persona, sigues adelante con lo que la persona dejó en ti. Ese es el verdadero legado. No los objetos, no las fotos, no las fechas, sino aquello que transformó tu manera de sentir, de pensar, de vivir. Tú no perdiste el amor, perdiste la presencia. El amor permanece. Si tú le das un lugar sano donde quedarse, y mientras avanzas en este camino, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que puede acompañar a alguien que hoy está pasando por un duelo silencioso, compártelo. A veces el alma de otra persona necesita escuchar justo lo que a ti te está sosteniendo en este momento. Y si deseas seguir caminando conmigo en estas reflexiones profundas sobre la vida, la pérdida, el amor, la resiliencia y el alma humana, suscríbete para que sigamos manteniendo vivo este espacio donde podemos pensar, sentir y sanar juntos. Permíteme cerrar con una verdad que aprendí después de acompañar muchos duelos y vivir los míos. La vida no te pide que olvides,
Te pide que sigas viviendo de una manera que honre lo vivido. La ausencia duele, sí, pero no tiene por qué destruirte. Tu vida sigue teniendo propósito. Tu alma sigue teniendo camino. Tu corazón sigue teniendo capacidad de luz. Ese amor que perdiste aún te acompaña, pero ahora desde otro lugar. Y tú, que aún estás aquí, mereces seguir creciendo, recordando, agradeciendo, transformando y viviendo con dignidad. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitir que estas palabras te abracen. Gracias por caminar este tramo conmigo. Hasta el próximo video.